Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Es un gusto servirles en esta tarde, en la cual, en esta semana cívica, ¿verdad? Que ha sido de mucho trabajo en cada institución donde ustedes laboran. Desearles muchos éxitos, ¿verdad? En cada escuela, cada colegio, cada centro penitenciario, cada universidad, cada instituto, cada colegio privado, todos los lugares donde ustedes se desempeñan, colegios técnicos, ambientalistas, humanistas y demás. Gracias de verdad por acompañarnos, ya sea hoy en vivo o en la grabación de la actividad. La actividad del día de hoy, denominada La Costa Rica del Bicentenario, retos de la disciplina de orientación. Tenemos el gusto de presentar a don David Díaz Arias. Él es historiador y que nos acompaña con una primera etapa. Seguidamente tendremos al orientador, el licenciado Jorge Monje Solís, que nos acompañará en una segunda etapa de la actividad. Cada uno cuenta con aproximadamente 30 minutos de ponencia. Entonces, pues, sin más, les doy la bienvenida y le doy el pase a don David. Adelante, don David, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Inicialmente, pues se me ha solicitado que haga una revisión de los últimos 200 años de la historia de Costa Rica y en vista de que una tarea así implica un trabajo arduo, voy a tratar de compartirlo con una presentación que permita que no sea tan pesada la discusión. Déjenme ver si puedo presentarlo de esta otra manera. Allí se ve mi pantalla. Correcto, ahí la estamos viendo. Sí, ahí está bien. Ok. Ahí está perfecto, don David. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta discusión? Eh, Cuando Carlos Alvarado Quesada juró como presidente de Costa Rica hace 3 años, él dio un discurso muy emotivo en el que incorporó una serie de elementos entre los que se encuentran dos ideas fundamentales sobre el desarrollo de Costa Rica. Una primera, como la pueden observar allí, es la idea de que Costa Rica es un país excepcional. Esta idea de que Costa Rica es un país excepcional. Excepcional entendido así en el contexto de América Central, pero también de América Latina. La otra idea que él incluye es la de progreso y bienestar compartido. Entonces, Costa Rica, desde la perspectiva del señor presidente, cuando jura como tal, es un país excepcional y un país de progreso y bienestar. Ahora, estas ideas que mostró don Carlos Alvarado no son ideas exactamente de él, al contrario, son ideas, como voy a tratar de señalar, que se desarrollaron en los últimos 200 años y que han sido utilizadas para bien o para mal en un sentido nacionalista para construir representaciones sobre el país, representaciones sobre su pasado, presente y también representaciones sobre su futuro. Eh, el motivo que nos convoca es esta idea del bicentenario, es decir, una conmemoración con vínculos con el pasado y vínculos que nos obligan a discutir con respecto a ese pasado y la forma en que el país lo ha presenciado. Pero también, y más bien lejos de discursos nacionalistas fáciles, con lugares comunes, que repitan constantemente historias oficiales del país,
El bicentenario, desde mi perspectiva, debería servir para estas otras preguntas. Una, ¿qué ha hecho Costa Rica como nación? Y en ese sentido, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal? ¿Qué tipo de cultura política ha desarrollado en estos 200 años? ¿En qué estado se encuentra esa cultura política? ¿Cuáles son sus principales logros como comunidad política? ¿Y cuáles en estos momentos sus principales desafíos a futuro? Para hacer esto, muy rápidamente por el tiempo, voy a explorar 4 momentos históricos, apenas para caracterizarlos. Uno primero, que va de 1821 a 1870, que es cuando se constituyen los primeros discursos sobre el ser costarricense, pero también cuando se establece la institucionalidad política del país, que básicamente es la que sobre la que se monta la idea de nación. Un segundo periodo que va de 1870, grosso modo, a 1948, que es un momento en que se producen y popularizan una serie de discursos sobre el pasado costarricense que intentan legitimar la idea de progreso con la que se constituye la sociedad liberal. Un segundo momento, un tercer momento que va de 1948 a 1992, que incluso uno puede arrastrar hasta 1940, que significa un proceso eh, de completar la democracia costarricense dándole un sentido social con la reforma social que luego de la guerra civil y con la constitución de 1949 se profundiza. Y un último momento, grosso modo, también aquí podemos discrepar, podemos llevar esto a 1981, incluso 1978, y no cambian mucho las circunstancias en vista de que comparten criterios coyunturales. Uno último que sería el momento en el que nos encontramos, que es un momento de una crisis arrastrada por los últimos 30 años, que ha generado disputas con respecto al entendimiento de qué es Costa Rica y muchas dudas con respecto hacia dónde va. Este primer momento, entonces, que es el momento inmediatamente posterior a la independencia, experimenta el problema de las identidades que podríamos llamar identidades coloniales. Es decir, hacia 1821, cuando la provincia de Costa Rica recibe el acta de Guatemala y también el acta de León, Costa Rica forma parte primero de una estructura de intendencia que comparte con Nicaragua. Ambas constituían la Intendencia de Costa Rica y Nicaragua o Intendencia de León y forman después una diputación provincial. Eso fue un nuevo intento de división de la estructura jerárquica política en la época colonial, una vez que la familia Borbón toma el poder en España, después de 1710, después de la Guerra de 10 años, y especialmente una reforma que se pone en ejecución después de 1750. Entonces, hacia el filo de la independencia, Costa Rica forma parte de la Intendencia de Nicaragua, tiene representantes en esa Intendencia, en León. En términos de estructuración, obviamente no existen costarricenses ni nada que se parezca a esa visión identitaria. Lo que tenemos son castas que también están traspasadas por estratos sociales. Las castas fundamentales, de acuerdo como las clasificó el obispo Til en 1902, en el primer estudio monográfico de la población de Costa Rica que se hace, entonces eran españoles, es decir, aquellos que podían reclamar una herencia española, ligámenes de sangre hacia atrás,
Una segunda, mestizos y ladinos, que constituyen el grueso de la población, alrededor de 30.000 personas en 1801. Una tercera que llama negros, una cuarta que serían pardos y mulatos, y una quinta que serían indígenas. Estas son las principales castas a las que aterriza esta discusión sobre la independencia. Pero también desde 1809, cuando se producen las primeras elecciones en estos territorios para decidir un diputado a las Cortes de Cádiz, elecciones que luego se repiten en 1813 y luego en 1820. Estas elecciones convocadas por las juntas y las Cortes de Cádiz provocaron por primera vez la posibilidad de votar, de ser electores, incluso de ser elegidos también como representantes, pero también la posibilidad de discutir públicamente con respecto a lo que está ocurriendo en España, lo que pasa en América y lo que pasa en Guatemala. Cuando digo Guatemala es todo el reino de Guatemala, desde Chiapas hasta Costa Rica. Y este tipo de discusión tan continuada permitió que se desarrollara un vínculo muy fuerte entre la discusión política y la vida parroquial, porque los padrones electorales de electores, perdón, estaban determinados con base en la parroquia. Y en este sentido, la parroquia tiene un vínculo directo con la idea del cabildo, donde se discute la política. Hacia el filo de la independencia, entonces, en Costa Rica, las identidades que tenían más fortaleza, que eran nuevas pero bollantes, eran las identidades municipales o locales. Y lo que ocurre entre octubre de 1821 y diciembre de 1821 es que todas estas municipalidades, alrededor de 12, entran en una discusión con respecto a cuál camino tomar, y todas ellas reclaman soberanía sobre sus espacios. Finalmente, cada una declara su independencia entre el 28 de octubre, la primera es la de San José, y el 6 de noviembre, la última es la de Heredia. Estas discusiones finalmente tienen una representación común el 1 de diciembre de 1821, cuando se reúne la Junta de Legados de los Pueblos, es decir, legados es como embajadores, y junta es el término que se está utilizando desde antes de la independencia. Junta es un grupo de embajadores de cada pueblo, y los pueblos, en este caso, entonces, son los municipios. Entonces, la junta de delegados de los pueblos serían los embajadores de cada municipio de la provincia de Costa Rica, que se reúnen y en el 1 de diciembre decretan un pacto entre ellas, un pacto para permanecer unidas. Y ese pacto lo conocemos como pacto social, fundamental, interino. Es social porque integra estos espacios de la política colonial. Es fundamental porque le da fundación a un nuevo tipo de política, no que sea fundamental de principal, sino de fundacional. Y es interino porque tiene un carácter pasajero hasta que se decida qué hacer. Bueno, entre 1821 entonces y al menos 1850, este tipo de identidades locales florecen, se construyen, se reafirman y experimentan algunos conflictos fuertes entre ellos. Uno, en 1823, la batalla de las lagunas de Ochomogo, enfrenta a tropas de Alajuela y San José contra tropas de Cartago. La batalla, la Guerra de la Liga de 1835, que enfrenta durante un mes tropas de Alajuela, Heredia y Cartago contra tropas de San José. 1842, por invitación de la élite cartaginesa, Francisco Morazán
le da un golpe de estado a Braulio Carrillo y durante los meses de abril a septiembre de 1842, Morazán gobierna Costa Rica, restablece los vínculos de Costa Rica con la Federación Centroamericana, restablece la ley de la ambulancia, restablece prácticamente todo lo que había abolido Carrillo. En cuenta, Carrillo había abolido las municipalidades, que son restablecidas. Y durante este periodo hay un fuertes tumultos en San José, donde está localizado el ejército de Morazán. Finalmente el pueblo de San José termina alzándose contra Morazán, echándolo del poder, persiguiéndolo, juzgándolo y después de un juicio sumario, fusilándolo en la plaza central de San José. Entonces, durante todo este periodo, los localismos juegan un papel muy fuerte en los enfrentamientos. Es cierto que empiezan a aparecer visiones sobre qué es Costa Rica, pero esas visiones todavía son muy incipientes. No es sino después de 1850, cuando Juan Rafael Mora afirma en uno de sus mensajes presidenciales que ha acabado con el germen de los localismos, que esa identidad localista empieza a ceder terreno hacia otro tipo de identidad que se ve muy bien representada en 1848 cuando se decreta la República y junto con la República se decretan símbolos vinculantes con la República. Esos símbolos todavía no representaban nada cultural, ninguna nación, ni nada por el estilo. La bandera era una adición de la bandera de Francia, que fue copiada junto con la bandera de Estados Unidos por la mayoría de naciones que se independizaron en América. Y por otro lado, el himno nacional, la música que la crea Manuel María Gutiérrez, la hace forzado por el presidente Mora en esos momentos. Pero con la lucha contra los filibusteros, además, ya Costa Rica puede mostrar que tiene la capacidad de autodefenderse como país. En ese sentido, la lucha contra los filibusteros determina fuertemente la posibilidad de que Costa Rica finalmente, tan pequeñita, algo que no tenía mucha esperanza, pudiera tener esperanza de ser país. Tenemos ese periodo conflictivo entre 1860 y 1870 y arribamos a un periodo que constituirá sobre las bases que existen lo que se conoce como la República Liberal. Es también el periodo de antonomasia de la Costa Rica que se vincula con el extranjero a partir de la producción y comercialización de café que había comenzado en los 30 y que ya en los 50 era el principal producto de Costa Rica. Eh, y el vínculo que hace el café con el mundo, especialmente con Europa, atrae este concepto de progreso, que era un progreso que se medía a partir de la apertura de carreteras, caminos, una vía de ferrocarril, etcétera. Los conflictos, especialmente porque cuando asciende el poder Tomás Guardia, se encarga de sacar del poder, él siendo militar, a los militares, los echa del poder y también echa del poder a la élite cafetalera. Y constituye un nuevo tipo de estructura de empleado especializado en el asunto de el bien público. Los conflictos entonces son focalizados, hay de varios tipos, probablemente el más importante ocurre entre 1917 y 1919, y es interesante que como en 1842 es el pueblo el que echa al tirano del poder, y bueno, en este caso Tinoco se salvó de no ser fusilado, probablemente le hubiera ido peor que a Morazán si es tomado por la gente. Hay muchos datos de que ya Costa Rica después de 1885
contrario a la tesis aquella de que los gamonales controlaban el poder y los caciques, etcétera, hay muchos datos de que si uno era hombre mayor de edad, con esas dos condiciones ya se convertía en parte de la ciudadanía costarricense y podía votar en las elecciones de primer grado. Y es este periodo también el que ve la primera reforma de la democracia costarricense. Primero con el establecimiento del voto directo y luego con el establecimiento del el voto secreto. Y ambas reformas tienen un papel determinante entonces en la desarrollo del concepto de democracia costarricense, de manera que hacia la década, finales de la década de 1920, Costa Rica tenía una participación electoral muy fuerte que se complementaba además con el desarrollo temprano de políticas de salud hacia la población y la ampliación de la educación pública, que se convierte en el principal eje, en principal columna del discurso liberal. Y en términos de visión de la nación, Costa Rica rescata la guerra contra los filibusteros del 56-57 como el evento epopéyico de la nación costarricense e inaugura dos estatuas vinculadas con ellas. Y lo otro, quizás lo más importante, es que a partir de 1890, la Secretaría de Educación le confía a los maestros, a las maestras y a los niños y niñas y por ende a sus familias la organización de las fiestas del 15 de septiembre, que son las principales fiestas de la patria, y con eso logra que se ejecuten esas fiestas a nivel nacional y que haya representación también en términos de los símbolos. Es este el momento en que los símbolos como la bandera adquieren una dimensión cultural. Es el momento en que se inventa para cada color un tipo de discurso sobre qué representa. Es muy importante también que en este periodo liberal, entonces, se constituyeron las principales, no solo los principales elementos simbólicos de la nación y que adquirieron contenido cultural, como acabo de señalar, se agregaron nuevas fiestas, especialmente la del 11 de abril, y también se agregó la cuestión de la discusión sobre la cuestión social en Costa Rica, es decir, que la Costa Rica liberal estaba incompleta y por eso entre el 40 y el 43, en un intento por enfrentar el desarrollo electoral del Partido Comunista, el Partido Republicano Nacional emite una serie de disposiciones que terminan conociéndose como la Reforma Social de Costa Rica, que son pilares determinantes para la profundización de la democracia costarricense. El tercer momento, entonces, aparece luego de la Guerra Civil de 1948. Es un periodo que está dominado por el Partido Liberación Nacional, que gana eh, casi todas las elecciones después de 1953 y hasta 1990, y que solo pierde cuando se divide como partido. El Partido Liberación Nacional toma como bandera la profundización de las políticas de salud y de integración social que había desarrollado el Estado liberal y que se han profundizado con la reforma social y las convierte en objetivos para la sociedad costarricense, que en la constitución política de Costa Rica están expresados como el bienestar de las mayorías, están los primeros artículos constitucionales. Y asimismo, la educación que había sido tremendamente impulsada por los liberales, de forma que hacia 1927 el analfabetismo era muy bajo ya en las ciudades costarricenses y también estaba bajando en la zona rural. En este periodo se profundiza en el desarrollo de la secundaria, se fortalece el sistema electoral con la aparición del Tribunal Supremo de Elecciones y se incorporan dos regiones que estaban prácticamente fuera del discurso nacionalista.
bueno, Guanacaste, que se había estado incorporando desde 1900 y que en la década de 1930 se convirtió en la cuna del folclore costarricense. Y el Caribe, Limón principalmente, este, cuyas personas de origen afro adquieren ciudadanía después de 1949. El periodo entre los 80s y los 90s es un periodo de transición que está determinado también por una crisis, primero una crisis económica muy fuerte que se va a extender entre el 80 y el 81 en sus elementos más visibles, pero es una crisis que arrastramos hasta hoy. Prácticamente de esta crisis no hemos salido, a pesar de que después de 1981 y especialmente después de 1983, con el desarrollo de la reforma estructural del Estado, con ceder soberanía al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y prácticamente con el empequeñecimiento del Estado y la apertura de la economía, se decía que Costa Rica había superado esta crisis, pero esta crisis, los discursos sobre esta crisis que aparecieron acá son los mismos que se utilizan hoy, exactamente iguales. En medio de esa crisis, muchas de las formas de identificación con el pasado se rompieron y otras adquirieron mayor relieve. Por ejemplo, el equipo de fútbol masculino de la Selección Nacional de Fútbol adquirió notoriedad y se convirtió en un representante de la nación. Es cierto que se fortificó la idea de la paz, pero muchos de los elementos que habíamos vinculado antes con Costa Rica, como la seguridad social, el bienestar de las mayorías, el asunto de la integración, comenzaron a corroerse y corromperse. Y en este momento, en este último momento, terminan por destruirse. En términos de visión del pasado, se vuelve más compleja, es cierto. Es un país que en términos oficiales reconoce su racismo hacia el pasado y entonces comienza un periplo de transformaciones que lleva a que muchas partes de ese pasado sean reconsideradas y vistas de una nueva manera. Y en términos, mientras se sufre la crisis social y política en la que estamos, que es una crisis que se vive diferente en el centro que en la periferia, porque el modelo que se adopta, especialmente después de 1986, es un modelo económico centrado en el turismo, un turismo que se desarrolla principalmente en la periferia del país, cuyos beneficios económicos se ven más en el centro y que proletariza toda esta zona periférica. Mientras eso se hace, Costa Rica se reinventa como nación verde, como paraíso natural, compuesto con gente amigable y democrático y pacífico. Y a esto, en ese contexto de globalización, se añaden nuevas formas de representación de la nación, que ya no tienen que ver más con sus visiones cívicas, sino con nuevas formas de visualizar al país, de manera que el país solamente se ve como nación cuando operan estas fórmulas. Y a pesar de las dimensiones en que se ha tratado de transformar el país, hasta incluso cambiar el artículo primero de la Constitución Política, que ahora describe a la República de Costa Rica como democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, a pesar de eso continúa el racismo arrastrándose. Y se ve muy bien, especialmente con respecto a las poblaciones indígenas. Eh, una pregunta, ¿se reconocería el costarricense de 2021 con sus antecesores, por ejemplo, de esos años? La respuesta seguramente sería no. Eh, y esos costarricenses de seguro no se reconocerían en los costarricenses de hoy.
Y eso tiene que ver justamente por la crisis de identificación, de integración social en la que entramos, de forma que de esa Costa Rica vinculada con el bienestar de las mayorías, hemos aterrizado en la Costa Rica del bienestar individual. Y de la Costa Rica vinculada con su pasado, a la Costa Rica del presentismo, que niega el pasado y también el futuro y se centra únicamente en el presente, y cuyo presente además está lleno de una serie de problemáticas, algunas que hemos estado arrastrando desde hace años y otras como la pandemia por COVID-19 que estremecen este país y con estas bases que ya se tenían, termina de volver volátil la relación de nación que tenemos. Somos una nación feliz, hay muchas formas de cuestionarla, esa felicidad, y una tiene que ver efectivamente con que hemos dejado de ser la nación que soñaron nuestras abuelas y nuestros abuelos y nos hemos convertido en la nación que soñaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, don David. Qué espectacular resumen nos ha brindado. De verdad que muy agradecido y nos lleva mucho aprendizaje. Hay elementos súper importantes de los que ha mencionado, como esa visión del presente, de no pensar tanto en el futuro ni en el pasado. Me parece que es muy característico del costarricense actual, ¿verdad? Y no solo como sociedad, sino a nivel individual también. Entonces, eso me parece súper interesante. Muy agradecido, de verdad. Don Jorge, no sé si está por acá. Claro, buenas noches. Me pareció súper interesante también, David, lo que plantea don David Díaz, y vamos a referirnos un poquito ahí a algunas de esas cuestiones también. Eh, no sé si comienzo entonces, David. Vamos a... Adelante, el es tuyo. Ok, vamos a compartir aquí un momento pantalla. Yo no suelo usar mucho eh, Teams, entonces vamos a ver que todo salga bien aquí. ¿Sí se ve bien la pantalla? Correcto, Jorge, ahí lo vemos perfecto. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan y también a las personas que nos vayan a ver en algún momento a través de la grabación. Un saludo. David me planteó un reto muy grande, que era poder conversar un poco de cuáles son los retos y oportunidades de la disciplina de la orientación en la Costa Rica del Bicentenario. Realmente es un reto muy grande porque la respuesta a esa pregunta es una respuesta muy amplia. Y de una vez les pido disculpas si alguno de los elementos que vamos a mencionar no se menciona como con toda la profundidad o no se trata con toda la profundidad, eh, pero les aseguro que de muchos de estos temas ya hemos hablado e incluso el CPO ha hecho actividades completas solo para tratar cada uno de estos temas, algunos por separado. Pero es interesante la pregunta me gustó mucho y también le quise solicitar ayuda, le planteé esta misma pregunta a algunos colegas que admiro muchísimo y también me compartieron su perspectiva y vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, tres miradas desde la Costa Rica del Bicentenario. Eh, Quise, ya que estábamos haciendo un recuento histórico también, como comenzó don David, que una primera mirada sea una mirada hacia el pasado, pero de nuestra disciplina. Bueno, lo primero que quería mencionar, ¿verdad? Es que el Bicentenario nos mueve, ¿verdad? A pensar un poco en el tema de la autodeterminación. Estamos hablando de independencia, en la necesidad de construcción de un proyecto. Hemos visto, como nos mencionó don David, que ese ha sido un proceso complicado, que al principio la identidad costarricense era sumamente difusa y dividida por castas y cómo de alguna manera los tiempos de crisis como el 56 generaron un espíritu un poco más nacionalista y, digamos se formó una imagen más clara de lo que se
presentada por lo menos en el discurso político, que fue lo que analizamos, de la identidad nacional, ¿verdad? Pero pensar en el Bicentenario es pensar en eso, ¿verdad? En autodeterminación, en autonomía, en la necesidad de construcción de un proyecto que tenemos como nación, que tenemos como personas y que tenemos como colectivo desde la disciplina de la orientación. Entonces, una mirada al pasado de la disciplina. Quiero mencionarles que busqué una charla que había dado doña Telma Valdares, muy interesante para el Congreso en el 2014, y ella hacía un recuento de una serie de hechos muy interesantes y bonitos de cómo surgió la orientación en nuestro país. Recordemos que la orientación surge con Parsons en Estados Unidos, pero en Costa Rica comienza a partir de 1954, 64. Pero desde antes ya había, desde los años 30, ya había una intención y ya se estaba identificando la necesidad de responder mediante la creación de un servicio de orientación a eh, muchas de las necesidades que planteaban los estudiantes en el sector educativo, ¿verdad? De hecho, en el 57 se plasma en la Ley Fundamental de Educación, en el artículo 22, el sistema educativo asegurará al educando un servicio de orientación educativa y vocacional que facilite al educando la exploración de sus aptitudes e intereses y ayudándole a la elección de sus planes de estudio y permitiéndole un buen desarrollo emocional y social. Vean cómo desde este artículo de la Ley Fundamental de la Educación podemos ver incluso ya las tres áreas que históricamente, en las que históricamente se han centrado las funciones de la orientación en Costa Rica, ¿verdad? A partir del 64 se crean los departamentos de orientación en los 90 colegios existentes del país. Solamente habían 90 colegios. Se nombra un orientador y también se nombran auxiliares de orientación que tenían principalmente funciones administrativas y era lo que antes se conocían como inspectores, ¿verdad? Entonces así surge la orientación, así nace. Eh, el, el, Como expresó doña Telma, ¿verdad? Ella lo que hizo fue un recuento histórico de la orientación y ella habla de que estos inicios fueron de mucha valentía porque a los profesionales les tocó asumir funciones y limitar su campo de acción, ¿verdad? Muchas veces no recibieron apoyo del gobierno, dependiendo del gobierno promovían los servicios de orientación y en otros gobiernos más bien incluso llegaron a eliminar el Departamento de Orientación a nivel del Ministerio de Educación, pero fue una época que se caracterizó por muchísima valentía y también por mucha ilusión de desarrollar esta profesión, ¿verdad? En el 64, algunos hitos importantes. En el 64 los orientadores crearon la primera Asociación Nacional de Orientadores. También surge el primer programa de formación en orientación en la Universidad de Costa Rica. Luego se complementa también en el 68 con la escuela normal que posteriormente se convirtió en la Universidad Nacional y en 1973 se consolida, ¿verdad? La carrera de orientación en la Universidad Nacional. En 1975 se definió el enfoque no directivo en la intervención orientadora para contrarrestar las maneras en las que venían trabajando, un poco más directivas y un poco más asistencialistas. En el 85 se incorpora el Círculo de Bienestar Integral que tanto conocemos, ¿verdad? En la década de los 90 se consolida el enfoque preventivo y también de desarrollo vocacional. Y también se aprueban por parte del Consejo Superior los programas de orientación, la primera versión de los programas de orientación en los años 90. En 1990 también se crea la Asociación Costarricense de Profesionales en Orientación, que también fue la que por muchos años promovió la creación de un colegio profesional. En el 2000 inicia también la carrera en la Universidad Católica, que sería la tercera casa de formación en ese sentido. Y en el 28 de octubre del 2010 se crea el Colegio de Profesionales en Orientación. Obviamente acá he mencionado apenas por encimita algunos de los hechos más importantes, pero realmente la historia es muy amplia. Pero ¿qué podemos aprender desde esta mirada desde el Bicentenario hacia atrás? Bueno, lo primero es que
la identidad profesional se fue gestando a partir de la práctica, pero también de la continua reflexión de los profesionales y la academia. No nacimos y no surgimos con una identidad totalmente clara desde el principio, ¿verdad? Así como Costa Rica parecía tener una identidad muy difusa en sus inicios, bueno, así surge normalmente también cualquier proceso de construcción, ¿verdad? Y en ese sentido, es interesante que las primeras décadas de orientación en Costa Rica se podrían comparar, por ejemplo, con la infancia de la disciplina, en donde fue adquiriendo sus rasgos de personalidad, por decirlo así, como para compararlo con la infancia, ¿verdad? Donde fue adquiriendo su fundamento filosófico, metodológico, epistemológico, ¿verdad? Las décadas posteriores, pensemos en los 70s, 80s, 90s, se podría comparar quizá con la adolescencia, en donde se cristalizan las intenciones de ese primer grupo, ¿verdad? Mediante la creación de los programas de orientación, mediante la creación de la Asociación Costarricense, mediante congresos, mediante la incursión en el ámbito penitenciario y también de los servicios en primaria, ¿verdad? Y siguiendo con esa lógica de compararlo con el desarrollo humano, quizá podríamos mencionar, tal vez no todos estemos de acuerdo, pero que la adultez le llega a la orientación en Costa Rica con la creación del CPO, ¿verdad? En este momento contamos con un cuerpo curricular, un cuerpo teórico, casas de formación, investigación, tesis, seminarios. Pronto, por ejemplo, tendremos la primera edición de la revista del Colegio de Profesionales en Orientación, ¿verdad? Entonces, hemos alcanzado una identidad que nos caracteriza y que nos corresponde, y eso es algo muy importante, nos corresponde continuar ese proceso porque la identidad nunca deja de formarse, nos corresponde consolidar los logros, valores, objetivos, el sujeto de estudio, la clarificación filosófica, ¿verdad? Es algo que nos corresponde hacer, es algo muy importante, consolidar, preguntarnos cuestiones relacionadas con nuestro quehacer profesional y seguir en ese proceso de construcción que se inició desde los 30 en la prehistoria de la orientación y a partir del 64, ¿verdad? Algo que también es muy importante es, bueno, valorar entonces nuestra historia, ¿verdad? Creo que es algo que definitivamente tenemos que valorar como disciplina y también tratar de vivir de alguna manera también esa ilusión que albergaron los padres de la orientación en Costa Rica en el 64, ¿verdad? ¿Qué es importante mencionar sobre el desarrollo de una identidad? Bueno, en el caso del adulto, el adulto que desarrolla una identidad clara, sólida a nivel vocacional y obviamente a nivel psicosocial, le permite ser una persona efectiva en la vida adulta y también le permite llegar a la generatividad. Y eso es lo que podríamos esperar entonces también de la orientación si continuamos creciendo y avanzando, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, porque esto no se mueve. Ahora sí. Hay una frase muy linda de Isaac Newton que quisiera mencionar ahorita, hablando de las personas que nos antecedieron en orientación, y es esta: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, ¿verdad? Entonces esa es la primera mirada, una mirada hacia el pasado. Pero veamos hacia el presente. Si tenemos una identidad que esperamos sea clara o si está difusa, bueno, necesitamos reforzarla. Es lo que nos puede llevar a un presente de generatividad o, como lo plantearía Erickson en la etapa adulta, estancamiento. Si hablamos del presente, en los retos que impone el presente, en la Costa Rica del Bicentenario, podemos hablar desde la orientación de un presente complejo, líquido y lleno de contrastes. Cuando hablo de líquido, me refiero a la expresión que utilizó el sociólogo Zygmunt Bauman para referirse a la modernidad actual, a la modernidad líquida. Lo que mencionaba era que la modernidad se puede decir que se comporta como un líquido, en el sentido de que ya muchas cosas que antes se consideraban estables se comportan más como un fluido, algo que no tiene una forma clara. Y mientras que algo va tomando forma, cambia. Y como cambia, se comporta de esa forma fluida, ¿verdad? La globalización marca
esto. Bauman, por ejemplo, habla muy importante sobre cómo se pasa de ese proyecto social a una visión muy individualizada, y me llama la atención porque es lo que planteaba también don David con respecto al costarricense actualmente, ¿verdad? Entonces nos encontramos en este presente complejo, ¿verdad? Algunas de las cosas que quisiera mencionar con respecto también a los contrastes: por ejemplo, en Costa Rica, actualmente en el segundo trimestre del 2021 tuvimos un desempleo de un 18.1%. Es el desempleo más alto de la OCDE, ¿verdad? Pero eso en contraposición con ser el país con la mayor atracción de inversión extranjera directa. Entonces es interesante, ¿verdad? Tenemos el primer lugar en atracción extranjera directa, y en buena teoría esto debería representar en generación de empleo, pero hay muchas personas que no pueden alcanzar estos empleos y no tienen las capacidades necesarias para insertarse en estas oportunidades que se están generando, y vean el contraste, ¿verdad? También somos, por otro lado, el primer lugar en desempleo. Esto nos lleva a pensar también que es importante diversificar los campos de acción. Una de las características de la orientación en Costa Rica es que, bueno, como ustedes saben, surge en un contexto educativo. De hecho, estamos en un marco de educación social, pero muchos de las personas que en este momento presentan necesidades, por ejemplo, de orientación laboral, no se encuentran institucionalizadas, no se encuentran en el INA, no se encuentran en las universidades, no se encuentran en el Ministerio de Educación, y cómo podemos alcanzarlos, ¿verdad? Por eso, si tenemos, digamos, mucho que dar, y podríamos hacerlo diversificando nuestra práctica, por supuesto, en centros laborales, en municipalidades, en agencias de empleo, mediante la práctica privada. Hay empresas que tienen una movilidad interna muy grande, y perfectamente ahí podría haber un servicio de orientación vocacional o orientación laboral. Y como mencionó doña Viria Oreña, donde haya una persona, la posibilidad de que la orientación pueda contribuir en su desarrollo integral, en su autonomía, siempre está presente, ¿verdad? Entonces, el primer llamado que nos hace la Costa Rica del presente es a diversificar los campos de acción para la orientación. Decía Bauman también que con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor que la escasez. Y eso también nos lleva a reflexionar que vivimos en un contexto hiperconectado, un presente hiperconectado. Evidentemente hay brechas, no todas las personas eh, cuentan con el mismo nivel de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, pero el presente es hiperconectado, ¿verdad? Y eso nos lleva a hablar de una persona que tenemos que orientar a una persona diversa en un contexto hiperconectado, que tiende a favorecer mucho los sesgos con respecto a la información que recibe. Por ejemplo, vivimos en la era de la información, una era en donde las personas tienen un acceso privilegiado que nunca en la historia se ha tenido. Pero también, curiosamente, vivimos en la era de los antivacunas, ¿verdad? Uno de los logros más grandes de la humanidad era haber prácticamente eliminado muchas de las enfermedades que en este momento están surgiendo en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? El último caso de difteria en Costa Rica fue, bueno, hace muchísimos años. Y en este momento hay un brote en Europa de eso. ¿Por qué? Por la desinformación, ¿verdad? También vivimos en la época en donde hay personas que creen que la Tierra es plana, ¿verdad? No sé si han visto eso, que es interesante. ¿Y por qué sucede eso? Porque en las redes sociales hay un gran sesgo. Uno de los sesgos más comunes es el sesgo de confirmación. Yo tiendo a seguir a las personas y a las fuentes de información que confirman lo que yo ya sé y confirman lo que yo ya creo. Y tras de todo esto lo promueven los algoritmos, porque como el negocio de las redes sociales todas es la venta de publicidad, y lo que necesitan es mantenerme más tiempo conectado, entonces van a buscar enseñarme información con la que yo resueno, información que a mí me agrada. De manera que
mucha de la información con la que yo me topo va a ser muy diferente a la información que recibe usted. ¿Por qué? Porque esa información está planteada para mí. Por eso hay un gran sesgo de confirmación. Y eso plantea algo muy importante de analizar desde el punto de vista de orientación. Imagínense la influencia que puede tener esto, por ejemplo, en los procesos de orientación vocacional con respecto a la información vocacional que se recibe de las carreras con respecto a opciones, con respecto a proyecto de vida, ¿verdad? O a nivel de psicosocial, a nivel del desarrollo de la identidad, ¿verdad? Las personas, a pesar de tener ese gran acceso privilegiado a la información, lamentablemente es una información altamente sesgada, ¿verdad? También eso nos lleva a plantear que es necesario que tenemos que reconocer patrones sociales y que es importante que tomemos una posición adecuada ante ellos. Por ejemplo, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de que esta sociedad actualmente se caracteriza por ser la sociedad del cansancio. Se refiere a eso porque y también lo plantea Bauman, las personas cada vez más son valoradas por su capacidad de consumo. Y si yo soy valorado por mi capacidad de consumo, entonces necesito hacer mucho para poder acrecentar mi capacidad de consumo. Y a eso se le suma un lenguaje social que tiene un culto al éxito, un exitismo, en donde, por ejemplo, se eliminan los límites. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces frases como el cielo es el límite, el único límite es la mente, frases de ese estilo, ¿verdad? El problema es que eso está llevando a las personas a no reconocer cuáles son sus propios límites y hacer una gran cantidad de cosas y tareas que los lleva al agotamiento. Solo por dar un ejemplo, no sé si han visto un anuncio de celular que con estas pantallas extendidas que dice mientras paseas a tu perro, teletrabajas y estás en contacto con tus amigos, por ejemplo, ¿verdad? Ese hacer siempre y sin fronteras. O prácticamente es un mensaje social como mientras haces CrossFit, cuidas a un recién nacido, sacas la maestría y tienes un emprendimiento, ¿verdad? O sea, es no reconocer el límite. Y también eso se acrecienta porque las redes sociales, las personas siempre presentan su mejor versión, siempre presentan las imágenes de éxito. Eso lleva a la persona a concluir cuando ven la mejor versión de todos, ¿verdad? Que algo pasa, que algo está mal con sí mismo y que tiene que hacer algo para solucionarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, en orientación los límites son reales, ¿verdad? En todos los procesos de orientación es muy importante hablar de un principio de realidad, en donde las limitaciones existen, las limitaciones y las fortalezas, ¿verdad? Y es importante reconocerlas, obviamente con una visión optimista, obviamente con una visión esperanzadora y obviamente para que la persona se haga responsable de esa situación y pueda incluso superar de alguna manera las limitaciones económicas y las diferentes situaciones por las que atraviesa, pero los límites son reales y nosotros podríamos repetir esos patrones. Por ejemplo, en muchos coach y muchos motivadores, básicamente lo que hacen es alimentar ese discurso y nosotros definitivamente no nos deberíamos posicionar ahí, ¿verdad? Muy importante, realmente creo que la sociedad cada vez está viendo cómo los valores pertenecen al fuero más íntimo de las personas, por supuesto, pero también como que se ha cansado de promover ciertos valores, ¿verdad? Y si estamos hablando de que es una sociedad altamente individualizada, la responsabilidad social, la ética, promover el valor del trabajo, el valor de la solidaridad es algo muy importante. Entonces, en este contexto es súper importante que desde orientación promovamos estos principios éticos, ¿verdad? Permítame un segundo. Hay algo también que se puede apreciar en nuestra actualidad, que es la constante incertidumbre. Y definitivamente tenemos que orientar en la incertidumbre. Por ejemplo, Osvaldo Murillo
habla que algunos autores nos dicen que tenemos que orientar para la incertidumbre, pero la incertidumbre es algo que es inherente a todo proceso de toma de decisiones. Entonces podríamos pensar en no orientar para la incertidumbre, pero sí orientar en la incertidumbre. Es una variable muy importante que nunca podemos aislar. Si desarrollamos procesos, por ejemplo, de toma de decisiones que sean estáticos, que no tomen en cuenta esa variable tan importante, obviamente sería un error. Muchas veces eso tiene una repercusión en la toma de decisiones también. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta la incertidumbre. Entonces, prefiere a veces tomar una decisión apresurada o ni siquiera llegar al punto en donde tengo que decidir por la incertidumbre. De manera que tenemos que orientar para la incertidumbre y también para el desarrollo de una visión esperanzadora. Ok, hay incertidumbre, pero ¿qué puedo hacer con esta situación, verdad? ¿Cómo puedo también desarrollar una visión esperanzadora sobre el proceso que estoy haciendo, sobre la decisión que estoy tomando, verdad? Importantísimo también cómo podemos integrar de forma coherente nuevos conocimientos provenientes de paradigmas que son históricamente distintos a los que ha manejado la orientación. Por ejemplo, las neurociencias. Ustedes han visto que ha habido un gran avance en las neurociencias y de hecho hay personas que hablan que hay hasta una neuromoda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, doña Janet Muñoz, en un artículo que escribió recientemente en el periódico En la Cima, ve de forma muy positiva cómo se pueden incorporar estos avances en nuestra labor orientadora. Lo que pasa es que no es una tarea necesariamente sencilla. Por ejemplo, es sencillo cuando hablamos de, por ejemplo, en orientación educativa, que uno de los descubrimientos importantes de las neurociencias es que el sueño, ¿verdad? El dormir bien tiene un rol sumamente importante en el aprendizaje, ¿verdad? Creo que nosotros eso lo podemos incorporar de forma muy sencilla, pero cuando hablamos, por ejemplo, de que las neurociencias han dejado ver que la madurez de las partes del cerebro que se relacionan con la visión a largo plazo llega hasta los 25 años en la mayoría de los casos. ¿Cómo incorporamos eso, por ejemplo, a los procesos de orientación vocacional? Ahí no es tan sencillo, porque podemos pensar entonces, bueno, los procesos los seguimos planteando en función necesariamente de futuro, cuando estas personas no están analizando o no están preparadas para ver a largo plazo, ¿verdad? O tratamos de centrar en metas a corto y mediano plazo solamente, ¿verdad? Estos procesos, o por ejemplo, nos centramos más en modelos como el de construcción de carrera de Mark Savikas, que se nutre más del pasado de la persona y de la construcción de la identidad para plantear toma de decisiones en la actualidad. O sea, ¿qué hacemos con eso, verdad? No estoy tratando de dar una respuesta, lo que creo es que más bien es una pregunta que es importante plantearse y que no es una respuesta sencilla. Y lo otro también es que las ciencias sociales y la academia en general se ha basado históricamente en algo que se conoce el dualismo griego, y el dualismo griego tiene que ver con una concepción de mundo que tenían los griegos en el que se separaba completamente o se fragmentaba el ser humano entre la psique o la mente y lo que se puede medir mediante los sentidos. Eso lleva a la construcción de unos paradigmas, por ejemplo, de eso surge por un lado el empirismo y por otro lado lo que se llama el idealismo. Y del idealismo deriva una serie de paradigmas, por ejemplo, el paradigma fenomenológico, ¿verdad? Del empirismo, el naturalismo, el materialismo y otros. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es que esta es una fragmentación sintética del ser humano, ¿verdad? Pero ha llevado a que ciencias sociales y ciencias naturales no se empaten. Y muchas veces lleva a visiones de que no se puede poner, digamos, no se puede obtener, no se puede mezclar lo que aporta una y la otra. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es algo que todavía prevalece en las ciencias sociales y prevalece todavía en la academia y tenemos que, sin lugar a duda, prestarle atención para poder tener una visión más integral del ser humano, ¿verdad?
Bueno, algo muy importante que mencionaban varias de las personas que consulté era la importancia de construir conocimiento a partir de la práctica, de la investigación, de la sistematización. Creo que últimamente hemos estado viendo el surgimiento de libros y publicaciones de parte de los colegas y es algo muy valioso, muy valioso. Y creo, y sí, definitivamente es un reto que debemos eh, afrontar y es una oportunidad que sin lugar a duda tenemos que promover, ¿verdad? La publicación, la construcción de ese referente teórico nacional, ¿verdad? Finalmente, es muy importante mencionar que algo que, de lo que plantea Osvaldo Murillo en su libro es que de forma paradójica la estabilidad se logra alcanzar mediante la flexibilidad, ¿verdad? O sea, la estabilidad es algo que anhelamos de muchas formas, el mantenernos pertinentes, pero eso solamente lo podemos alcanzar si tenemos flexibilidad. Y ahora que hablábamos de una identidad profesional sólida, podríamos pensar, por ejemplo, en una metáfora, que es la metáfora de la palmera, ¿verdad? Las palmeras muchas veces son lo único que queda en pie cuando pasa un huracán. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque tienen raíces muy profundas, pero son muy flexibles. Si tenemos una identidad clara, ¿verdad? Eso se podría comparar con una identidad profesional clara, eso se podría comparar con las raíces profundas, pero los métodos y la forma en que nos adaptamos a los retos que plantea la actualidad debería de ser muy flexible. Entonces, eso nos lleva a pensar también en una mirada hacia el futuro, ¿verdad? Ya que estamos planteando estas tres miradas, bueno, si hablamos ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente complejo, líquido, hiperconectado, entonces hablemos del futuro, ¿cómo podemos mantener la pertinencia en el futuro? Esta es quizá la pregunta más compleja y quizás se responda de esa manera de que tenemos que mantener una flexibilidad. Pero bueno, hay algunas cosas que podemos pensar sobre el futuro de la orientación. Algunas están relacionadas con la mirada al empleo y sus exigencias en este momento. Hay una revolución en el empleo en el mundo, ¿verdad? Principalmente en tres aspectos. Uno es cómo está cambiando el trabajo per se, ¿verdad? En términos de sustitución de tareas por automatización, actualización tecnológica, lo que se conoce como la revolución 4.0, ¿verdad? La otra forma en que está cambiando el trabajo es que la fuerza de trabajo actualmente es una fuerza de trabajo flexible. Se podría decir que las personas cada vez menos trabajan toda su vida en una única organización y también se puede hablar que hay un ecosistema en donde las personas no trabajan necesariamente para la organización, sino que es un ecosistema de servicios en donde a veces las personas ofrecen servicios a una organización en particular e incluso a varias organizaciones al mismo tiempo. El último de los aspectos es el lugar de trabajo, la remotización del lugar de trabajo en términos geográficos, en el sentido de que tenemos personas en Costa Rica que están vendiendo servicios a China, Estados Unidos, trabajan, por ejemplo, en Costa Rica, se están diseñando actualmente la última tarjeta gráfica de Intel, que es algo sumamente complejo y están trabajando en conjunto con Israel, están trabajando en conjunto con equipos en muchos otros lugares. Entonces, el trabajo ya no se requiere que esté en un único lugar a nivel geográfico. Esos tres aspectos nos llevan a pensar y nos hacen suponer que las habilidades requeridas para adaptarse a esta realidad por parte de la fuerza laboral es muy compleja, son habilidades complejas, no necesariamente se están desarrollando actualmente en el sistema educativo, ¿verdad? Y es algo que también nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, nosotros y todas las profesiones contamos con un currículo oculto, ¿verdad? Los profesionales en orientación, por las características típicas de nuestro mercado laboral, valoramos mucho la estabilidad, ya sea en universidades, ya sea a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del INA. Una de las cosas que más se valoran es el lograr una plaza fija o propiedad, pero estamos nosotros con esta alta estima por la estabilidad laboral, orientando, haciendo procesos de orientación vocacional,
con personas que requieren desarrollar una gran flexibilidad. Entonces, eso puede hacernos, o eso se puede convertir en un sesgo a la hora de realizar los procesos. Podría formar parte de nuestro currículo oculto. Entonces, es algo a lo que definitivamente tenemos que prestar atención. Y lo otro es que hay muchas cosas que conlleva este tipo de características o cambios en el mercado laboral. Por ejemplo, el que no existan fronteras entre la vida laboral y el hogar y la vida familiar puede tener, si la persona no se organiza adecuadamente y no sabe ponerle incluso límites a su trabajo, puede ir en contra incluso de la salud mental, ¿verdad? Y muchas otras cosas. De hecho, este es todo un reto para la orientación y para la forma en que nosotros vamos a realizar procesos de orientación vocacional y orientación laboral. Otro de los aspectos en esta mirada hacia el futuro tiene que ver con la pirámide invertida poblacional. Realmente en Costa Rica está cambiando esto y muchos de nuestros servicios se han centrado justamente en la etapa de la niñez y la adolescencia. Y podemos pensar que eh, una mayor demanda se va a ir trasladando hacia la etapa adulta de los servicios de la orientación y en ese sentido tenemos que diversificar mucho nuestra oferta porque es posiblemente la etapa menos a la que menos se dirigen los servicios de orientación en el país, ¿verdad? Algo muy importante también relacionado con la Revolución 4.0. Eh, Pensamos que se trata de, o en la pandemia lo vimos, muchas veces el cambio que llevó la utilización de la tecnología en la pandemia fue sigamos haciendo lo mismo, pero ahora con la computadora, con internet y con Teams y vamos a regresarnos, con Teams y con Meet, pero de eso no se trata la Revolución 4.0. De hecho, se trata de cómo podemos optimizar lo que ya hacemos actualmente, ¿verdad? De qué manera podemos apropiarnos de los beneficios de la tecnología para cambiar lo que estamos haciendo. Y eso es un cuestionamiento diferente y es algo que no es, por ejemplo, no es seguir haciendo lo mismo. Y en ese sentido, tenemos que reflexionar mucho de cómo podemos entonces sacar provecho de las ventajas de la tecnología para no hacer lo mismo, sino para hacer las cosas de una forma más óptima, de qué manera se pueden optimizar. Y el último de los puntos es que esto ya es una necesidad actualmente, pero si vemos que estamos en un entorno de alta incertidumbre y cada vez más cambiante, mantener el enfoque de parte de los profesionales en orientación no será sencillo. Y como no será sencillo, hay muchos colegas que hablan y muchos autores que hablan de que tiene que cobrar más relevancia el enfoque de programas para poder entonces eh, centrar nuestra atención y que no se difuminen en muchas tareas y muchas funciones, sino tener objetivos claros que podamos alcanzar de forma colectiva o individual, pero mediante un programa claro y establecido, ¿verdad? Esto sería básicamente la reflexión en estas tres miradas, una mirada hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Y una última reflexión que quisiera hacer tiene que ver, y robándole un minutito más a David, ¿verdad? En Estados Unidos hicieron un experimento muy interesante en un parque, en una universidad. Plantearon una campaña que se dirigía a la eliminación del hambre en África, ¿verdad? Y lo hicieron de dos maneras. En un sector del parque presentaban la campaña colabore, anualmente mueren N cantidad de niños en tantos países, es una situación grave en términos macro, lo planteaban todo en términos macro, ¿verdad? Y en el otro extremo planteaban el caso de un niño. Este es, le ponían el nombre, ¿verdad? Claramente, este es, sus padres viven en tal lado, pertenecen a tal aldea, eh, y este niño actualmente sufre de desnutrición. Su aporte puede cambiar su vida. Lo que es muy interesante de este experimento es que se dieron cuenta que en el sitio en donde se planteó todo el problema en términos muy macro, prácticamente recibieron un nivel de donaciones realmente muy bajo. Y en el sitio en donde se planteó en concreto, en el caso de un niño en particular, las donaciones fueron muy, muy altas.
lo que analizaron es que es muy interesante porque cuando una persona concibe un problema de forma muy compleja, ¿verdad? En estos términos macro, siente que aunque diera todo su salario, no lograría solucionar nada, ¿verdad? Pero en el caso de un niño en particular, lo que sentían las personas era que, o por supuesto, ese dólar que estaba dando realmente podía significar una diferencia en la vida de ese niño. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros al ver la realidad nacional, al ver el futuro, tenemos que tener cuidado de que no nos pase ese efecto de que nuestra labor o lo que hagamos pueda mover mucho, muy poco la balanza. Realmente si centramos la atención en nuestros orientados, nos damos cuenta que nuestras acciones tienen una influencia significativa. Entonces, está bien que reflexionemos sobre lo macro, que es parte de lo que hemos hablado aquí, pero en últimas, lo más importante es que aterricemos esa visión en unas personas concretas y son los orientados con los que trabajamos día con día y ahí sí que podemos hacer una gran diferencia. Con esto cierro. La orientación ha aportado, aporta y aportará mucho a que vivan siempre el trabajo y la paz. Muchas gracias, don David. Excelente, Jorge. Muchas gracias, de verdad. Me parece que las dos ponencias han sido muy buenas y de reflexionar, invitarles, de verdad que a mí me invita con este final que das, ¿verdad? A reflexionar primero en nosotros, ¿verdad? Como individuos también. Los primeros retos que tenemos que plantearnos son hacia nosotros mismos, del profesional que queremos ser, ante las exigencias de esta Costa Rica del Bicentenario que nos presentó don David, ¿verdad? Y con todo ese panorama, ¿verdad? ¿Estoy yo apto para hacer mi trabajo en este contexto, ¿verdad? O sigo haciendo las cosas como se hacían hace 50 años, cuando iniciaba la orientación, 30, 20, ¿verdad? Entonces creo que es una invitación que nos hace también a reflexionar hacia nosotros mismos y tomando también lo que decía don David, ¿verdad? No enfocarnos tanto en el presente, ¿verdad? Como sociedad cometemos ese error y también como individuos. Creo que por eso también ese experimento funcionaba en cierta forma así, ¿verdad? Es muy fácil cuando le ponemos nombre a las cosas, ¿verdad? Cuando le ponemos el aquí y el ahora. No vemos que podemos solucionar esta situación en este momento con 20, 30 dólares, pero no vemos que hacia futuro esos 20, 30 dólares pueden ayudar a muchas personas, ¿verdad? Entonces, también lograr ampliar esa visión, ¿verdad? De lo que tenemos hacia adelante. Muchas gracias, de verdad. Don David tuvo que retirarse, pues tenía otra reunión a las 6 y quiero agradecerte, Jorge, y a las personas que acá están participando. Si tienen alguna consulta, pues este sería el momento. Pueden abrir su micrófono si tienen algún comentario, una consulta para que pues podamos seguir conversando y si no, pues estamos por finalizar la actividad. Muy bien. Ok. Yorleni, tienes el micrófono abierto. Sí, muchas gracias. Agradecerle a David y a los participantes panelistas, muy inspiradora la charla, nos ayuda a ver los retos y los logros que hemos tenido en esta transición de identidad que seguimos construyendo. Y en realidad solo quería mencionar lo impresionada que estaba de poder, de que esta charla nos abriera tantas interpretaciones a nivel personal, a nivel de trabajo en equipo y a nivel de gremio, de todas las cosas que podemos reinterpretar de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Yorleni, por acompañarnos y por el comentario. Es sumamente importante que podamos hacer esas reinterpretaciones, ese análisis que vos indicas. Y bueno, Sandra, no hay ningún problema. Gracias por acompañarnos desde el momento que pudiste conectarte. Y no, pues sí, como decía Yorleni, ¿verdad? Que es un momento importante, Jorge, para reflexionar en nuestro quehacer, ¿verdad? Como disciplina también. Vos decías y dabas en un punto muy interesante que es a nivel poblacional, ¿verdad? Como esa pirámide está
invertida, y ese currículum oculto a nosotros nos forma para trabajar con adolescentes y niños, no nos forma para trabajar con adultos. Y eso no lo podemos negar, mucho menos con adultos mayores, ¿verdad? Entonces, qué importante poder, quienes están en docencia también, y nosotros en desarrollo profesional, replantearnos, ¿verdad? También cuál es nuestro currículum oculto desde nuestro quehacer, para que podamos abarcar más población, ¿verdad? Más personas que por ahí hemos discriminado, ¿verdad? Hemos invisibilizado, por decirlo de alguna forma, a lo largo de estos ya 50 y pico de años de la orientación. Totalmente, en realidad para mí fue un aprendizaje hacer esta reflexión y la consulta que realicé también con otros colegas, porque es muy interesante que nosotros estamos inmersos en un sistema, y cuando uno está inmerso en un sistema no necesariamente se percata de las cosas, ¿verdad? O sea, cuando se habla de currículo oculto es que realmente incluso hay cosas de las que no necesariamente somos conscientes, ¿verdad? Y es algo muy interesante. También analizar que muchos de nuestros valores, no necesariamente a nivel laboral me refiero, ¿verdad? No me refiero a solidaridad, no me refiero a ética, sino valores con respecto a lo que apreciamos a nivel laboral, no necesariamente es hacia lo que se tienen que, o a la realidad que se van a enfrentar los niños actualmente, ¿verdad? En el futuro, y cómo va a ser su vida laboral. Entonces, tenemos que pensar un poco en términos de ese currículo oculto. El otro tema que es interesante es con la hiperconectividad. El sesgo de confirmación del que hablaba, que en el que están inmersos muchos de los adolescentes, es un sesgo de confirmación el que nosotros también tenemos, ¿verdad? Y, y, y es algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque muy probablemente la información que estemos recibiendo simplemente sea una resonancia de lo que yo pienso, creo, siento, y no necesariamente una visión completa de la realidad. Bueno, tener una visión completa de la realidad es una utopía, ¿verdad? Pero una visión más completa de lo que actualmente es importante, prioritario, de cómo deberíamos de plantear las cosas desde orientación, tener perspectivas incluso de personas con las que no concordamos, es algo sumamente importante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, parece que no hay más comentarios, Jorge. Entonces podemos ir cerrando. De verdad agradeciendo tu participación, la de don David. Y pues no, invitarles a reflexionar. Yo cuando estaba viendo el resumen espectacular que nos hizo don David, ¿verdad? Qué poquito tiempo, son 200 años, ¿verdad? Para uno como individuos son muchos, pero para una nación, qué poquito tiempo que es. Ya cuando vi a Franklin Chan, yo dije, qué rápido llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces, qué importante reflexionar, ¿verdad? En lo que tenemos como país, lo que hemos construido como sociedad y lo que queremos llegar a ser también, ¿verdad? No quedarnos solo en ese presente, en desinformación que los medios nos brindan, a las redes sociales y demás, y en las actitudes, ¿verdad? Que también no dejarnos llevar, ¿verdad? Por esas actitudes, esa tristeza, no sé, esa desilusión, ¿cómo decirlo, verdad? Todo ese cúmulo de cosas que, si bien es cierto, tienen pues razón de ser, ¿verdad? No podemos quedarnos inmersos ahí, sino pensar en la Costa Rica que queremos a futuro y qué podemos hacer para construirla, ¿verdad? Exactamente. Desde nuestra posición como personas y como profesionales, ¿verdad? ¿Qué ciudadanos estamos formando? ¿Qué personas estamos acompañando en sus etapas del desarrollo? ¿Y qué persona quiero ser yo también? ¿Qué ciudadano, verdad? ¿Cuál es mi aporte a la sociedad? Entonces aquí es la invitación es a involucrarnos, ¿verdad? A que estos 100 años nuevos que nos permite la vida, Dios o quien usted crea tener como nación, pues seamos parte de esa historia y hagamos la diferencia, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias. No sé si Yolanda quería decir algo porque tiene el micrófono abierto. Yolanda. No hay problema, David. Gracias por, entré tarde, ¿verdad? Pero sí entré a la segunda parte, a la segunda charla de don Jorge. Excelente, lo felicito. Y
un poquitico del anterior de la historia, pero sí te digo, reflexiona uno. Yo que soy del sistema penitenciario y tengo 27 años de trabajar, uno se hace la consulta, ¿verdad? ¿Qué he hecho, qué dejé y qué debo de dejar para el futuro? Trabajar con los 3 tipos de población que tenemos, desde jóvenes, adolescentes, adultos mayores, de todo, ¿verdad? Desde 15 hasta puede encontrarse 85 y más, ¿verdad? Y en un campo totalmente diferente a la educación. El currículum oculto, como usted lo dice, para nosotros es diferente. Los valores, no, como usted lo decía, no es el valor que usted conoce como conocería alguien de la educación. Para nosotros son valores que muchas veces la misma población los ha perdido, ¿verdad? Desde sus casas, desde su familia, donde hay que trabajar mucho con ellos, replantear y más allá, ¿verdad? Es uno, como lo decía David, el cansancio, muchas veces el agotamiento, el sufrimiento, porque son seres humanos, a pesar de que estén descontando una sentencia, un delito, pero más allá es un ser humano el cual se debe trabajar. Claro. Sí te digo, entré tarde, pero en la segunda parte fue como dice uno, le llega a lo que trabaja, a pesar de que no estoy ejerciendo como orientadora, tengo un puesto diferente, pero la orientación la traigo y, ¿qué te digo? Dentro de lo que uno ama, ¿verdad? Son tantos años y gracias a Dios, dice uno, se puede desenvolver en cualquier campo. Eso va a depender lo laboral también de cómo usted lo vea. ¿Qué aprende usted en la universidad? Pero cómo se desarrolla usted con todo el conocimiento. Porque Claro. mentiras que te preparan para un trabajo, independientemente de educación o como sea, porque tiene que abrir uno la visión, que la orientación se puede desarrollar en cualquier campo. Y lo hace uno. ¿Verdad? Agradecerles y ahí estoy. En cualquier momento vuelvo a entrar a otra, David, es que ando así duro en carreritas, pero venía de gira, entonces digo, yo voy a lograr. Pero muchísimas gracias. No, gracias a vos, Yolanda, muy, muy bonito el aporte. Y no, más bien, yo quisiera decirte, si sos orientadora, si estás ejerciendo orientación. Yo sé que no estás con la población directamente, pero ese es el cambio también que tenemos que hacer, ¿verdad? Vos sos orientadora de orientadores. Imagínese el Claro. impacto que tu labor tiene. Entonces, para que lo tomes en cuenta, ¿verdad? Y qué importante esa reflexión y ese análisis que tenemos que hacer y que has hecho. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Pues no, muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Gracias Jorge, gracias a don David que pues no pudo terminar la actividad. Que pasen muy buenas noches y un abrazo fraterno, que esta semana cívica siga siendo de éxito en sus trabajos y que todas las actividades que han tenido planeadas salgan de la mejor forma y a seguir celebrando pues por el país que hemos construido y por el país que queremos construir. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.